Antonio Santa Ana. Los ojos del perro siberiano. Para Sandra. Por supuesto. ¿No cree que es eso precisamente lo que la literatura debe hacer? ¿Provocar desasosiego? Antonio Cabucci. Es terrible darse cuenta de que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Eso es lo que me pasó a mí con mi hermano. Mi hermano hubiese cumplido ayer 31 años. Pero murió hace 5. Se había ido de casa a los 18. Yo tenía 5 años. Mi familia nunca le perdonó ninguna de las dos cosas. Ni que se haya ido. Ni que se haya muerto. Esto. Si no fuera terrible. Hasta sería gracioso. Pero no lo es. Lamentablemente. Perdonen si este párrafo es confuso. Quiero contar toda la historia esta noche. Mañana me voy. Tal vez si logro repasar mi historia en voz alta. Aunque sea una vez. Me sienta más liviano en el momento de tomar el avión. Pero no sé si podré. 1. Nosotros vivimos en San Isidro en una de esas grandes casonas de principio de siglo. Cerca del río. La casa es enorme. De ambientes amplios y techos altos. De 2 plantas. En la planta baja. Un pequeño hall. La sala. El comedor con su chimenea. El estudio de mi padre. Donde está la biblioteca. La cocina y las habitaciones de servicio. En la planta alta están los dormitorios. El de mis padres. El de mi hermano y el mío. Un cuarto para que mi madre haga sus quehaceres, siempre fue denominado así. Para los quehaceres de mi madre. He vivido toda mi vida en esta casa y no sé cuáles son los quehaceres que mi madre realiza en ese cuarto, y un par de habitaciones vacías. Obviamente también hay baños. 2 por planta. La casa está rodeada por un gran parque. En la parte de adelante hay pinos y un nogal. Detrás los rosales de mi madre y sus plantas de hierbas. Mi madre cultiva y cuida sus hierbas con un amor y una dedicación que creo no nos dio a nosotros. Estoy exagerando. Pero no mucho. Cultiva orégano. Romero. Salvia. Albahaca. 3 tipos de estragón. Tomillo. Menta. Mejorana y debo estar olvidándome de varias. En la primavera y el verano las utiliza frescas. Un poco antes del otoño las seca al sol y las guarda en frascos en un sitio oscuro y seco. En realidad no sé por qué les cuento esto. No tiene mucho que ver con nada y no es importante. Pero cada vez que me imagino a mi madre, la veo arrodillada o con unas tijeras de podar. Sus guantes. Un sombrero de paja, un pañuelo. Hablándoles a sus plantas. Uno de los momentos más felices de mi niñez era cuando me llamaba y me pedía que la acompañara. Me explicaba cuál era cuál. Qué tipos de cuidados requerían. Cómo curarlas cuando las atacaba el pulgón o alguna otra plaga. O cómo podar el rosal. No es que a mí me interesara la jardinería particularmente. Pero el solo hecho de que ella quisiera compartir conmigo esa actividad a la que se dedicaba con tanto esmero bastaba para hacerme sentir dichoso. Podía quedarme horas doblado en 2 revolviendo la tierra. Abonando las plantas sin importar el clima. Tal vez cuando ustedes evocan su niñez y sus momentos felices. ¿Recuerdan algún paseo o unas vacaciones? No sé. Yo evoco el olor de la tierra y el de las hierbas. Aún hoy. Tantos años después. Basta el olor del romero para hacerme feliz. Para hacerme sentir que hubo un momento. Aunque haya sido solo un instante en que mi madre y yo estuvimos comunicados. Con mi padre la relación era. O debo decir es. Mucho más fácil. Yo me ocupaba de mis asuntos y él de los suyos. Me explico mejor. Si yo me ocupaba de sacar buenas notas. Hacer deportes, natación y rugby. Obedecerlo y respetarlo. No tendría ningún problema. Él. Bueno. Él se ocupaba de lo suyo. Es decir, de sus negocios y sus cosas. Cosas que nunca compartió con nosotros. Mi padre es. Aún hoy con sus 65 años. Un tipo corpulento. Fue pilar en el San Isidro Club en su juventud y 40 años después.
Cuando yo jugaba al rugby en las divisiones infantiles. Había gente que lo recordaba. Tiene una mirada terrible. Una de esas miradas que bastan para que uno se sienta en inferioridad de condiciones. Una de esas miradas que hacen que su portador vaya por el mundo pisando todo lo que le ponen en el camino. Supongo que no hace falta decir el pavor que sentía ante la posibilidad que enfocara en mí sus ojos azules asesinos. Mi hermano había sido su orgullo. El primogénito y el primer nieto de la familia. En las fotos de cuando Ezequiel era chico y estaba con papá. Hay una expresión de felicidad. Una gran calma y un no disimulado orgullo en los ojos de mi padre. Ezequiel nació pesando más de 4 kilos. El pelo negro como el de mi madre y los ojos azules como los de él. Era una perfecta síntesis de lo mejor de cada uno de ellos. La cara ovalada. La nariz recta. Un precioso niño. 4 años después mi madre quedó otra vez embarazada. Pero el bebé. Una niña. Murió en el parto. En ese momento decidieron no tener más hijos. Después cuando mamá volvió a quedar embarazada no lo podían creer. Ezequiel colmaba todas sus expectativas. Era un buen alumno. Un hijo ejemplar. Era todo lo que habían deseado. Se imaginarán que a ese embarazo nací yo. Ezequiel me confesó muchos años después que me odió por eso. Odió a ese bebé que no era ni grande. Ni lindo, yo tengo la combinación inversa. El pelo castaño de mi padre y los ojos marrones de mi madre. Me odió por haber llegado a romper esa química. Por haberlo desplazado del centro de atención en el que estaba hacía 13 años. Hacia la periferia. Seguro que mi primer recuerdo es ese. El del día que Ezequiel se fue de casa. No es que recuerde exactamente la situación. Pero sí que yo estaba en mi cuarto y no podía salir. Y una cierta tensión en el aire. Después no vi más a mi hermano hasta la primera fiesta. Creo que era el cumpleaños de mamá. Cuando preguntaba por él me contestaban que estaba estudiando. O con alguna de esas evasivas tan típicas de mi familia. Yo ya sabía que no vivía más con nosotros. Está claro que no se le puede ocultar algo así a un chico. Por más que tenga 5 años. Había revisado. A escondidas. Su habitación y sabía que no estaba su ropa. Es más. Yo me había llevado su Scalextric. Que jamás quiso prestarme. Y al no reclamármelo intuía que algo no era normal. Mentiría si dijera que eso me inquietó. Solo era una situación nueva. Distinta de la habitual. Y me proponía disfrutarla. Durante los años que vivimos juntos yo admiraba a Ezequiel. Él era mi héroe. Era grande. Fuerte. Todos le prestaban atención cuando hablaba. Lo trataban como a alguien importante. Como a un adulto. No sabía entonces. Y por cierto que no lo sé ahora. ¿Cuáles son los mecanismos que mueven la mente de los niños? Pero supongo que sentí que al no estar mi hermano en mi casa automáticamente toda esa atención caería en mí. Eso de algún modo fue cierto. No como yo lo esperaba. Pero sucedió. Al no estar Ezequiel en casa. Yo gané un gran espacio pero no por presencia propia sino por su ausencia. Mis padres pensaban que ya que se habían equivocado con mi hermano. No cometerían esos mismos errores conmigo. Dije antes que mi primer recuerdo es de cuando Ezequiel se fue de casa. Y es cierto. Pero tengo lo que yo llamo recuerdos implantados. Esas anécdotas que se comentan en las reuniones. Habitualmente en tono jocoso. Año tras año. Así pude enterarme de que, estando enfermo, a los 3 años no había forma de dormirme. Solo lo hacía si Ezequiel me acunaba y me cantaba una canción. Bueno. Ese tipo de cosas. Ustedes ya saben. Las familias se encargan de que sepamos todo tipo de anécdotas. Por tontas que sean. Más si nos abochornan, estas últimas no pienso mencionarlas aquí. 3. Se supone que a los amigos se los elige. A Mariano yo nunca supe si lo elegí o si cuando llegué al mundo simplemente él me estaba esperando. Su padre había sido compañero de estudios del mío. Se hicieron amigos.
Tuvieron algunos negocios en común y aún hoy se encuentran todos los sábados a la mañana en el club para jugar al tenis. Con Mariano estuvimos juntos desde el jardín de infantes. Durante casi todo el colegio primario nos sentamos juntos. Íbamos al mismo club. Hasta un poco después de mis 11 años fuimos inseparables. Una tarde volvía de su casa hacia la mía. Eran cerca de las 6. Caminé las 2 cuadras que la separaban pateando las hojas caídas de los árboles. Por eso recuerdo que era otoño. Habíamos ido juntos al colegio y luego al club. Estoy seguro porque entré a mi casa por la puerta de la cocina dejando mis zapatillas embarradas en el lavadero. Entrar por la puerta principal embarrando el piso era causa suficiente para ser desheredado. Por eso recuerdo tan claramente que entré por la cocina. Por eso no me oyeron entrar. Iba caminando hacia mi cuarto y al pasar frente a la puerta del despacho de mi padre escuché la voz de Ezequiel. Abrí la puerta para saludar y vi a mi madre con la cara entre las manos. Levantó la vista al oír la puerta y tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Busqué a mi alrededor a alguien que me explicara algo. Ezequiel bajó la vista y no me devolvió la mirada. El que sí me miró. ¿Y cómo? Fue mi padre. Tenía esa mirada que yo había tratado toda la vida de evitar. Anda a tu cuarto, me dijo. Me quedé inmóvil. No entendía nada. ¿Por qué mamá estaba llorando? ¿Por qué Ezequiel no me saludaba? Anda a tu cuarto, te dije, creo que si una serpiente de cascabel hablara sería más dulce que mi padre. Había tanta ira en cada una de esas sílabas. Que no esperé que me las repitiera. Cerré la puerta y subí corriendo. A pesar de los años transcurridos. Recordé el día en que Ezequiel se fue de casa. Las 2 veces había estado confinado en mi cuarto. Pero esta vez lo que flotaba en el aire no era tensión. Era violencia. No sé qué habrían hecho ustedes. Pero lo primero que hice fue llamar a Mariano. Atendió la madre. ¿Tú no eres el mismo que hasta hace 15 minutos estuvo con él? Se burló. Ya te paso. Cuando Mariano se puso al teléfono le resumí la situación lo mejor que pude y se rió bastante con mi imitación del anda a tu cuarto te dije. Cuando pudo parar de reír me dijo. Me parece que tu hermano la cagó otra vez. 4. Con Mariano nos habíamos enterado hacía un año de los motivos que desencadenaron que Ezequiel se fuera de casa. Nos enteramos de todo porque. Ya lo he dicho. Nuestros padres eran amigos. El padre de Mariano se lo contó a su madre y ella a Florencia. La hermana de Mariano 3 años mayor que nosotros. Como ejemplo de las cosas de las que se debía cuidar. Una vez que lo supo Florencia a que lo supiéramos nosotros hubo un solo paso. Extorsión mediante. Debo decirlo. Florencia siempre ha sido buena para hacer negocios. La historia fue así. Ezequiel salía desde los 15 con una chica llamada Virginia. También el padre de ella era amigo de papá. En el ambiente donde nosotros nos movemos es difícil relacionarse con alguien si nuestras familias no lo están de alguna manera. O son compañeros del club de papá. O lo fueron de estudios. O tienen negocios en común. O nuestras madres son amigas. Etcétera. En resumen. Ezequiel salía con Virginia. Que hasta había estado unas vacaciones con nosotros en el campo de la abuela. Esto no es un recuerdo implantado. He visto fotos. Ya que el nombre de Virginia ha dejado de mencionarse en nuestra casa. Me estoy yendo por las ramas. El tema es el siguiente. Virginia quedó embarazada y el embarazo fue interrumpido. Cuando el padre de Virginia se enteró, fue a pedirle explicaciones a papá y a exigirle que Ezequiel se casara con su hija. Papá. Con el buen humor que lo caracteriza, estoy siendo irónico. Quiso obligar a Ezequiel a casarse con Virginia. Ezequiel dijo que no. Que ni loco. La discusión fue subiendo y subiendo de tono. Hasta terminar con Ezequiel yéndose de casa y abandonando sus estudios. Me parece que tu hermano la cagó otra vez, me dijo Mariano y yo me quedé pensando si no tendría razón. 5.
Esa noche no me llamaron a cenar. A la mañana siguiente en el desayuno nadie habló. Algo que era bastante habitual. Pero las caras de mis padres expresaban que no habían dormido. Obvio que tampoco pregunté nada. Lo lógico hubiese sido que yo dijera: miren. Está todo bien. Yo soy parte de la familia. Ezequiel es mi hermano. Si se mandó otra cagada tengo derecho a saberlo. No me parece justo estar enterándome por terceros. Además ya tengo 10 años. Me merezco una explicación. Así que cuéntenme todo. Ya lo dije. No pregunté nada. Valoraba lo suficiente mi pequeña vida como para desafiar a mi padre. Si bien es cierto que el nombre de Ezequiel no se mencionaba habitualmente en casa. Después de ese incidente la sola mención de su nombre provocaba chispas. Yo no tenía idea de lo que podía haber pasado. La actitud de mis padres me sonaba exagerada. Mi madre había descuidado su jardín. Algo que se notaba a simple vista. Y mi padre, bueno. Su mal humor superaba todo lo imaginado. Me dediqué, aprovechando que nadie me prestaba atención, a espiar sus conversaciones y griega. Nada. Lo único que escuchaba era a mi madre llorar y a mi padre insultar y decir a cada rato: ¿por qué a mí? ¿Por qué? Después enumeraba todo lo que le había dado a Ezequiel. Colegios. Viajes. Deportes. Etcétera. Parecía tener todo anotado en algún lugar. Una suerte de inventario educacional. Yo creí que mi hermano le había hecho algo directamente a él. Después de todo mi padre no preguntaba: ¿por qué a nosotros? Sino ¿por qué a él? Con Mariano nos propusimos avanzar hasta el fondo del asunto. Pero por más que intentamos sobornar a Florencia, ella tampoco pudo averiguar nada. Si no se lo habían contado al padre de Mariano debía ser más grave de lo que imaginábamos. Solo tenía dos opciones: preguntarles a mis padres o a Ezequiel. Opté por la segunda. Lo único que faltaba resolver era cuándo. Yo nunca había ido a la casa de Ezequiel. Es más, tampoco sabía dónde vivía. Tardé 3 o 4 días en encontrar su dirección en una libreta de mamá. Entonces me dispuse a hacer un viaje. Un viaje en el 60. Un viaje en colectivo. De San Isidro a Palermo. Un viaje de 40 minutos. Un viaje que cambiaría mi vida para siempre. 6. En la literatura hay una gran tradición de viajes. No me refiero a los espaciales ni a los de piratas, sino a esos viajes que los protagonistas realizan para volver al mismo lugar pero transformados. Si algún día se escribiera la novela de mi vida, suponiendo que tuviera interés para alguien, habría que dedicarle gran espacio a ese viaje que ni siquiera me acuerdo en qué fecha realicé. Ese día fue la primera vez que mentí a mis padres. Mariano, que sabía a dónde iba, se ofreció a cubrirme. Se suponía que yo iba a estar en su casa un rato antes de nuestro entrenamiento de rugby. Lo que me daba un poco más de 3 horas para ir y volver. Para ser fiel a la verdad debo decir que en ningún momento se me pasó por la cabeza la posibilidad de que Ezequiel no estuviera en su casa. Yo iba a pedirle explicaciones acerca de lo que estaba haciendo infeliz a mi familia. Su obligación era la de estar. Y estaba. Cuando abrió la puerta del departamento saltó sobre mí un enorme perro siberiano. No era tan enorme. Me di cuenta después. Es que yo nunca me llevé bien con los perros. Ni ellos conmigo. No, no sabía que tenías un perro, tartamudeé. Mientras me lamía la cara. Están iguales, contestó. Él no sabía que yo tenía un hermano. ¿Pasas? ¿O te piensas quedar en la puerta? Pasé. Entramos directamente al comedor y me senté en una silla. Se hizo un silencio incómodo. Largo. Él lo rompió. ¿Los viejos saben que estás acá? Negué con la cabeza. Muy bien. Muy bien. Las nuevas generaciones aprenden rápido. Yéndote de casa sin permiso a los 10. Me imagino qué cosas harás a mi edad, dijo y se rió. Eso me molestó. Yo estaba ahí para pedirle explicaciones. No para que él me las pidiera a mí.
Yo estaba ahí para saber qué era lo que había hecho ahora ese desalmado que hacía que mi madre llorara todo el día. Me armé de valor y le dije. Hace mucho que lo tienes, digo, al perro. Ezequiel se puso serio por primera vez. Antes estaba divertido por mi presencia. Sabía que había ido a buscar algo. Y que no me atrevía a preguntar. Pero igual me contó la historia. Hace poco más de 1 año y medio. Fui con Nicolás a la casa de una amiga suya. ¿Te acuerdas de Nicolás? Bueno. No importa. Lo importante es que la amiga criaba perros siberianos. Este se llama Sacha. Era el más chiquito de la cría. El último que nació. Por eso lo iban a matar. ¿En serio lo iban a matar? Sí, es hermoso. Sí que es hermoso. ¿No es cierto? Dijo acariciándolo. Pero a los últimos de cada cría los criadores los matan. Son los más débiles. Los menos puros de la raza. Los criadores viven de la pureza. Ese es su negocio. No les conviene que haya perros impuros dando vueltas por ahí. Si tú conoces a otros perros de esta raza, te puedes dar cuenta que este tiene las orejas un poco más grandes y griega. Tiene los ojos marrones, interrumpí. Eso no tiene nada que ver. Además a mí me gustan así marrones. Hay un cierto aire de verdad en los ojos de los perros siberianos. Como si supieran nuestros secretos. Ah. Esto es un delirio mío. No me hagas caso. Pero lo que no puedo creer es que los maten. La gente no entiende nunca al que es diferente. En una época los metían en manicomios. En otras en campos de concentración, suspiró. La gente le tiene miedo a lo que no entiende. Si la sociedad margina a los que son diferentes. ¿Qué destino puede tener un perro que tiene las orejas un poco más grandes? Otra vez se hizo silencio. Yo lo rompí. ¿Por qué los viejos están tan enojados con vos? Pregunté rápidamente y casi sin respirar. ¿Por qué tengo sida? Contestó. 7. Aquella tarde. Después de bajarme del colectivo, algunas paradas antes. Me quedé dando vueltas por el barrio. Mi barrio. En el que había vivido toda mi vida. Me parecía distinto. Como una gran escenografía. Y yo era un actor en esa obra. Un actor de reparto. Me sentía liviano y pesado a la vez. Si es que acaso eso es posible. Tenía frío y calor. Transpiraba y las orejas me ardían. Mucho más tarde de lo que debía. Me decidí a ir a casa. Ensucié mi ropa deportiva para no levantar sospechas y traté de encontrar alguna excusa convincente para explicar mi demora. Nunca me habían pedido explicaciones. Pero al saber que tenía que mentir, me sentía en inferioridad de condiciones. En casa no había nadie. Encontré una nota en la puerta de la heladera explicando que mis padres habían salido. No recuerdo a dónde. Y que la cena estaba en la heladera para calentar en el microondas. No cené. Subí a mi cuarto. Tenía mucho en qué pensar. No sé cuánto tiempo estuve así. Tirado en la cama y con la luz apagada. Hasta que sonó el teléfono. ¿Hace mucho que llegaste? Creí que me ibas a llamar. ¿Cómo te fue? Obviamente era Mariano. No. Llegué recién, fue todo lo que atiné a decir. ¿Y? Cuéntame qué te dijo. Nada, no estaba. Eso. No estaba, mentí de la forma más convincente que pude. ¿Y por qué tardaste tanto en volver? Así son los amigos. Uno quiere estar solo. Pensar. Terminar una conversación y ellos lo someten a uno a un interrogatorio. Lo que pasa, es, que me perdí. Me perdí. No encontré la parada del colectivo para volver. Me fui caminando para el otro lado, realmente ni yo me lo creí. Mi voz estaba toda temblorosa. Muy poco convincente. ¿Te pasa algo? ¿Estás un poco raro? Insistió él. Estaba yendo para el baño cuando sonó el teléfono. Ah. Bueno, Mariano se rió. Anda tranquilo, no quiero que te ensucies los pantalones por mi culpa. Nos vemos mañana. Y cortó. Por fin.
Tenía muchas cosas en que pensar. Muchas cosas que no entendía. Prendí la tele. Buscando algo que me distrajera un poco. El lío que tenía en la cabeza era como un gran ovillo que no tenía ni principio. Ni final. Al menos por el momento. Al menos para mí. Me encontré mirando Tarzán en New York. Una de esas tantas películas horribles. Con uno de esos tantos Tarzanes horribles. La historia era así. Unos cazadores capturaban a Chita y la subían a un barco. Tarzán se subía a otro barco para ir a rescatarla. Y el barco lo llevaba a Nueva York. Al llegar, se tiraba al río y se trepaba al puente, ese que aparece en todas las películas, y se quedaba parado con expresión de oligofrenia. Mientras los autos pasaban y la gente le gritaba cosas en un idioma que él no entendía. Después se enganchaba a una rubia fenomenal, Jane, y rescataba a Chita. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que yo me sentía como Tarzán en el puente. Desnudo y rodeado de cosas que no entendía. 8 Ezequiel me observó un buen rato y después siguió acariciando a Sacha. ¿Por qué tengo sida? ¿Por qué tengo sida? ¿Por qué tengo sida? La frase me retumbaba en la cabeza. ¿Por qué tengo sida? ¿Por qué tengo sida? ¿Por qué tengo sida? Yo tenía la boca abierta y una expresión de helado total. ¿Cómo te contagiaste? Pregunté en un hilo de voz. Me miró fijo. Tenía un brillo en los ojos que yo conocía bien. En ese momento me di cuenta cuánto se parecía a mi padre. Mucho más de lo que cualquiera de los dos fueran capaces de admitir. Bien. 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 Por fin nos sinceramos. Acá tenemos a un futuro criador de perros. ¿Te mandó tu padre? Hizo silencio un momento. Yo no me sentía capaz de balbucear nada. ¿Acaso tiene importancia cómo me contagié? Continuó. Digno representante familiar hacer una pregunta tan imbécil. ¿Qué estás esperando que te diga? ¿Que soy homosexual? ¿Drogadicto? ¿Que me contagió el dentista? ¿Eh? ¿Tú crees que eso tiene alguna importancia? Lo único que realmente tiene importancia es que me voy a morir. Que no sé cuánto tiempo de vida tengo. Y que por más que viva eternamente nunca voy a poder tener una vida normal. Estás siendo injusto conmigo. Pensé. Me escapé de casa para venir a verte. Tú sabes muy bien qué me puede pasar si papá se entera que estoy aquí. Soy tu hermano. No tienes derecho a hablarme así. No te quería ofender. En serio. No sabía que hablar de esto te molestaba. Discúlpame. Homosexual. ¿Drogadicto? ¿De qué estás hablando? No te quería molestar. Pero dije. Mejor me voy. ¿Y me fui? 9. Anoche no cenaste, dijo mi madre cuando bajé a desayunar. No me sentía bien. No es nada. Ya pasó. ¿Nada? Para que tú no cenes, si quieres puedes faltar al colegio. ¿En serio, mamá? No es nada, y la abracé. La abracé muy fuerte. Nosotros no somos de esas familias que se la pasan besándose y abrazándose. Por eso ella me miró extrañada. ¿Y eso? ¿Te agarró un ataque de cariño? ¿Seguro que quieres ir al colegio? Sí. Mamá, le dije con mi mejor expresión de fastidio. Realmente prefería ir al colegio a quedarme en casa. Quería tener la cabeza ocupada en algo. Aunque ese algo fuera la profesora de matemáticas. En el colegio estuve insoportable. Tenía miedo de que Mariano se diera cuenta de que estaba preocupado y comenzara con uno de sus interrogatorios. En los que siempre lograba ganarme por cansancio. Necesitaba tranquilidad para pensar algo que me estaba dando vueltas en la cabeza desde la noche. Si a Ezequiel no le importaba lo que a mí me pasara. A mí no tenía que importarme él. Después de todo yo nunca había tenido un hermano. Nunca había contado con él. Había vivido la mitad de mi vida sin él y podía seguir así tranquilamente. No me importaba que tuviera sida o lo que fuera. Si era por mí. Ezequiel se podía ir a la mismísima mierda. 10. ¿Una partida? Así era desde hace años.
Mi padre se acercaba y decía una partida, en un tono que se asemejaba más a una orden que a una pregunta. Yo contestaba, sí. Papá. Aunque estuviera haciendo la tarea, jugando o mirando la tele. Me levantaba. Caminaba hasta su estudio y me disponía a aceptar otra sesión de ajedrez. Mens sana in corpore sano. Este era el axioma de mi padre. Me obligaba a hacer deportes. A jugar al ajedrez, al menos una vez a la semana, y me sometía a largas sesiones de música clásica. Mi padre amaba esa música. En especial a Wagner. Y quería transmitirme ese amor. No lo logró. Salvo Bach o Mozart. O las sonatas de Beethoven. Esas horas que dedicaba a hacerme escuchar música se parecían más a una tortura que a un placer. Jaque mate. Hacía mucho que no te ganaba tan rápido. Estás desconocido. Es que, jugaste muy bien, papá. No me mientas. Yo te enseñé a jugar. Sé que no estás concentrado, y frunció el ceño. Esos son los momentos en la vida en los que parece que los segundos duran años. Y en los que me odiaba por no tener una imaginación frondosa. Es que, estoy pensando en mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Pero si faltan como 20 días, y se rió. ¿No tendrás algún problema en la escuela? Lo negué. No recuerdo cómo continuó la conversación. Pero habíamos entrado en un terreno que me favorecía. Siempre fui un buen estudiante. La escuela era uno de los pocos lugares donde me sentía seguro de salir bien parado. Insisto. No recuerdo cómo terminó la conversación. Pero conociendo a mi padre estoy seguro de que fue comprometiéndome a otra partida al día siguiente. 11. En esos días comencé a tener una pesadilla que me persiguió por años. Un viajero sediento camina por el desierto. Ve la sombra de un ave de rapiña. Pero no al ave. Si mira hacia el cielo el sol lo ciega. Solo ve la sombra amenazante haciendo círculos cada vez más cerrados. Cada vez más cerca. 12. El domingo de esa semana vino a visitarnos la abuela. Lo recuerdo bien. Ella vivía en el campo. Y tenía un departamento en Barrio Norte. Que utilizaba cuando venía a la ciudad por algún motivo. Nosotros la visitábamos al menos una vez por mes. Y pasábamos el fin de semana en su casa. Yo amaba esos días. Días de levantarse temprano para ayudar en el ordeñe. Días de andar a caballo y comer manzanas que arrancaba del árbol. Era muy raro que mi abuela dejara su casa un fin de semana. Solo lo hacía de lunes a viernes y trataba de volver al campo en el día. Era común, sí. Encontrármela un miércoles a la salida de la escuela y almorzar juntos. Ella se apuraba en regresar temprano. Ya estoy vieja para manejar con tanto tránsito, decía y se reía. Mejor temprano a casa que mañana hay que madrugar. Ese domingo. Ni bien llegó a casa. Mi padre la sometió a un interrogatorio preguntándole por qué había venido. Si se sentía bien. Si tenía algún problema. Etcétera. Mi abuela lo toleró un buen rato hasta que le contestó algo así como que estaba bastante grande para responder esas cosas y que creía que podía venir a nuestra casa cuando quisiera. Mi padre se quedó mudo. Y mi madre y yo también. Era la primera vez que yo veía a alguien contestarle así a mi padre y dejarlo sin palabras. En ese momento sentí que quería a mi abuela un poquito más que antes. Almorzamos pollo con hierbas. Frutas y alguna cosa más. El almuerzo transcurrió como transcurren habitualmente este tipo de encuentros. Charlas sobre el tiempo. El colegio. Las vacaciones pasadas. Las que vendrán. Estuve todo el tiempo divertido contemplando a mi abuela. Me duraba el asombro por la forma en que había tratado a mi padre. Después del café. Continuamos nuestra conversación en la sala. Hasta que mi abuela se levantó para ir a sentarse al jardín. Durante un rato la observé desde la ventana de mi habitación. Sentada sobre el banco de piedra a la sombra de los pinos. Después me decidí a acompañarla. Tu padre se asombra de que venga a almorzar un domingo con ustedes. Pero siempre que vengo me hacen lo mismo de comer. Pollo con hierbas. Nos reímos. Era cierto.
Desde hacía años cuando alguien venía a comer mi madre cocinaba lo mismo. Variaba los acompañamientos y las entradas pero no el plato principal. Era algo muy extraño. Rara vez mi madre repetía un menú durante el mes cuando cocinaba para nosotros. Es más, es una excelente cocinera. Nunca un plato tuvo dos veces el mismo sabor. Siempre modifica algo. Siempre encuentra algún ingrediente que modificar. Aún en cantidades ínfimas. Tal vez media cucharadita más de paprika. O cosas por el estilo. De ahí que resulte más ridícula su obsesión por el pollo con hierbas. Aunque para hacer honor a la verdad. Siempre estaba exquisito. Cuando paramos de reír. Hablamos de lo que siempre hablábamos entre nosotros. El campo. Me contó acerca de Noche. Una yegua que a mí particularmente me gustaba. Siempre en mis visitas. Hiciera frío o calor. Con lluvia o con sol. Iba hasta el corral. Me acercaba despacio. Le daba terrones de azúcar. La acariciaba y recién después la montaba. Era una suerte de ritual que compartíamos. Noche me miraba llegar y seguía en lo suyo. No levantaba las orejas. No hacía ningún gesto. Esperaba. Yo sabía que ella disfrutaba de nuestros encuentros tanto como yo. No podría explicar cómo. Pero lo sabía. Me enteré que fuiste a la casa de Ezequiel, dijo mi abuela de repente. Me quedé de una pieza. Miré desesperadamente alrededor. Si mi padre se enteraba era capaz de encerrarme en un convento y hacerme monja. Quédate tranquilo. No les dije nada a tus padres, dijo leyéndome el pensamiento. ¿Y tú, Koi, cómo te enteraste? Tartamudeé. Lo leí en el diario, y se rió. Yo no pude ni siquiera esbozar una media sonrisa. Estaba esperando que la tierra se abriera y me tragara. Me lo contó Ezequiel. Por supuesto. ¿Ezequiel? Eso realmente no entraba en mi cabeza. No me lo imaginaba llamando a la abuela para contarle que yo lo había ido a ver. No lo podía creer. Sí, claro. Ezequiel. Tu hermano. ¿Sabes quién es? No. Otra vez silencio. Otra vez angustia. Todo parecía indicar que la angustia no me abandonaría. Desde mi visita a su casa trataba de olvidarlo. De que todo volviera a ser como antes. De que mi hermano volviera a ser una referencia lejana. Alejada de nuestra vida cotidiana. Ese nombre apenas susurrado por mis padres. Y esa presencia ineludible en las reuniones familiares. En las que mis padres se empeñaban en mostrar que nada era anormal. Pero no podían evitar que se notara su incomodidad. Yo lo veo seguido. Al menos una vez por semana. Y ante mi cara de sorpresa prosiguió. No. No te sorprendas. Es mi nieto. Que se haya ido de la casa de tus padres no cambia las cosas. Es más. A mí me parece una cosa totalmente natural. No puedo entender por qué hacen tanto escándalo. Si vos te pelearas con tus padres, yo te seguiría queriendo igual. Es algo totalmente lógico. Es hasta tonto tener que explicarlo. ¿Lo vas a seguir visitando? No, no creo. Es una pena. Me puse tan contenta cuando me enteré de tu visita, Ezequiel también. Claro. Aunque sé que terminó de una manera un poco. ¿Cómo decirlo? Abrupta. Fue un buen gesto de tu parte ir. Yo pensé que todo iba a ser como antes. Después de todo él te enseñó a caminar y me acuerdo de que vos solo te dormías si Ezequiel te cantaba una canción. Basta con eso. Por favor, no grite, pero mi voz salió de una manera rara. Tal vez fue por la angustia de todos esos días o no sé por qué. Pero mi voz sonó distinta. Como si fuera otro. Pude ver la cara de sorpresa de mi abuela. Eso me armó de valor para continuar. Basta con eso. Por favor, esta vez con mi voz normal. La semana que viene cumplo 11 años y todo lo que me puedes decir de Ezequiel es que me enseñó a caminar y que me cantaba una canción cuando yo tenía 3 años. Una canción que ni siquiera sé cuál es. Lo único que tenemos en común los dos son nuestros padres. Después nada más. Abuela.
Nada más. Nos separa un abismo. Tal vez lo bueno de los abismos sea, concluyó la abuela, que se pueden hacer puentes para cruzarlos. 13 después de que se fue la abuela. Me quedé dando vueltas y vueltas en mi cuarto. No sabía qué hacer. Pero sí sabía lo que no quería hacer. Pensar. En mi cabeza se agolpaban Ezequiel y mi padre. Puentes y abismos. Y a pesar de no haber sido mencionado en nuestra charla. El SIDA y el ave de rapiña. En la televisión daban el mundo de Disney. Nada lograba deprimirme más. Esos brillos. Fuegos artificiales y sonrisas de la presentación me producían dolor de estómago. Busqué. Entonces. Un libro. Todos los que me interesaban ya los había leído. Algunos releído. Los que quedaban eran esos libros. Típicos regalos de cumpleaños. Que el abuelo de alguien leyó a los 8 años y le gustó. Entonces a los 8 años del padre de ese alguien le regalan también ese mismo libro. Y obviamente el pobre alguien a los 8 recibe también ese mismo libro acompañado de una frase de estilo. Seguramente lo disfrutarás mucho. Pequeño alguien. Tu abuelo y yo. O tu padre y yo depende. Lo hemos disfrutado mucho también. A nadie le importa que hayan pasado al menos 50 años y que no todos los libros resistan el paso del tiempo. De esa lógica. A regalarlo en el primer cumpleaños. Hay un paso muy corto que se da habitualmente. Decidí ir a comprarme un libro a la librería del shopping. No lo sabía en esos años y no estoy seguro de estar en lo cierto ahora. Pero sospecho que uno se hace lector para completar lo inacabado. Para completarse. Y así conforme van pasando los años van cambiando los gustos y nos parece mentira que hayamos disfrutado ciertos textos. Que después creemos execrables. Seguramente no pensaba en esto cuando caminaba por San Isidro para ir a buscar un libro que me liberase de la angustia. Sí recuerdo mi desazón cuando llegué a la librería. Pregunté por Clara y me contestaron que tenía Franco. Habitualmente las embarazadas nos inspiran dulzura. La embarazada que me informó que Clara no estaba y agregó con su mejor sonrisa McDonald's. ¿Te ayudo en algo? ¿Tesoro? Me inspiró repugnancia. Supongo. A la luz de los años. Que la buena mujer tal vez no era tan desagradable. Pero yo a Clara le debía el haberme hecho lector. Ella siempre me había recomendado buenos libros y sabía cuáles darme según mi ánimo. Gracias a ella descubrí autores que mis amigos. Aún los más lectores. Ni siquiera rozaron. Creo que ella fue mi primer amor. Yo suponía que esos libros eran solo para mí. Que no tendría otros clientes a quienes recomendárselos. Tal vez no fue tan bueno que yo me hiciera lector a su imagen y semejanza. Y que ella me ahorrase los dolores de cabeza. Nunca lo sentí así. Siempre creí que tenía una especial percepción para saber lo que yo iba a disfrutar. Y estoy seguro de que ella disfrutaba recomendándome. Ese domingo en que ella no estaba. No encontraba qué leer. Tal vez por mi estado de ánimo. Tal vez por mi dependencia. Revisaba todos los estantes, aún los de los chicos más pequeños. Me entretuve buscando a Wally. O algo parecido. A pesar de que nunca me gustaron esos libros. Y de repente me encontré con una pila de María Elena Walsh. Los abrí. Los hojeé. En uno de ellos. No recuerdo en cuál. Me encontré leyendo o cantando o no sé. Mírenme, soy feliz barra entre las hojas que caen barra cuando atraviesa el jardín barra el viento en monopatín. La canción del jardinero. La canción con la que me acunaba Ezequiel. Sentía su voz en mi cabeza. Yo no soy un bailarín barra, pero me gusta quedarme barra quieto en la tierra y sentir barra que mis pies tienen raíz. Ezequiel. Y otra vez la sombra del ave de rapiña. Cada vez más cerca. Creo que me mareé. O no sé bien qué pasó. Lo que recuerdo es la pila de los libros en el piso. Toda la obra de María Elena Walsh tirada. La cara de espanto de la embarazada y yo corriendo como alma que lleva el diablo. Supongo que todos pensaron que me había robado algo. Sé que no paré de correr hasta el río. Lloraba. No me podía sacar de la cabeza la cara de la gorda.
El ave de rapiña. Los libros en el piso. Y la voz de Ezequiel cantando. Aprendí que una nuez barra es arrugada y viejita barra, pero que puede ofrecer barra mucha miel. 14. Mirando a lo lejos parece que el río y el horizonte fuesen uno. No faltaba mucho para que acabara la tarde. El gris plomizo de las nubes se fundía en el marrón claro del agua. Todo estaba en calma. Ni el agua se movía en la orilla, donde el río se hace barro. Algunos años atrás, cuando las aguas no estaban tan contaminadas. A esta hora las familias se demoraban en irse luego del picnic del domingo. Es increíble cómo cambia todo. La última vez era tan distinto. El río. Los árboles. Las piedras. Me senté en una piedra a un par de metros del agua. Desde ahí con la vista en el río parece que no hubiera nada más en el mundo. Solo la extensión marrón interminable y yo. Hay muchos que piensan que nuestro destino ya está escrito. Que ninguna de nuestras acciones es fruto del azar. Que nada de lo que hagamos puede modificar nada. Me cuesta creerlo. Me cuesta creer que toda esta confusión es solo producto del destino. Me gustaría que mi todo volviera a estar en orden. Tranquilo como hoy está el río. No sentirme tironeado por obligaciones y deberes que no sé si son correctos. ¿Pero qué es lo correcto? Indudablemente obedecer a mis padres. Ellos hacen lo mejor por mí. Aunque también habrán hecho lo mejor por Ezequiel. Y ahora no están conformes con él. Ezequiel. ¿Por qué sentirme obligado a verlo? Siempre fue una referencia lejana. Nunca estuvo presente en mi vida. Al menos la de los últimos años. El viento se levanta con fuerza. El río. Antes quieto. Ahora se agita y me moja los pies. Vuelan hojas y ramas. Tengo que irme antes que llueva si no quiero empaparme. Tal vez así sea mi destino. Calmas y tormentas. 15. Toda esa semana. La anterior a mi cumpleaños. Estuve ocupado con los preparativos de la fiesta. Mariano me ayudó. Chequeó los invitados. Nos acompañó a mi madre y a mí a hacer las compras. Se ofreció para ayudarnos a acomodar cuando se fueran todos. Etcétera. Su compañía en todo momento me alivió mucho. Estaba con él en el colegio. En el club. Y en mi casa en mis ratos libres. Durante esa semana. Entre la ansiedad del cumpleaños y Mariano. Logré sacarme de la cabeza a Ezequiel. Llegó el sábado y con él la fiesta. Todo en orden. Hay comida como para un regimiento, dijo mi abuela al entrar en casa antes del mediodía. Ella siempre llegaba temprano a mis cumpleaños. Se quedaba a dormir y se volvía al campo temprano. La mañana siguiente. La comida consistía en sándwiches de miga. Salchichitas. Empanadas. Calentitos. Chips. Dips. Todo hecho por mi madre al igual que una enorme torta de chocolate. Rellena con dulce de leche. Crema y merengue. Decorada con frutillas. El regimiento. Que no era tal sino mis 40 invitados de todos los años. Entre compañeros del colegio y del club. Además de los parientes de rigor. Arrasó con todo. Antes de la fiesta mi madre. Al igual que en todas las reuniones anteriores que yo había hecho. Se deshizo en pedidos de cuidados fundamentalmente por sus plantas. Ella quería que uno a uno. Cuando llegaran les pidiera que tuvieran especial atención en no pisar ninguna planta ni romperle las ramas al rosal. Se pueden lastimar con las espinas. Trataba de convencerme y de convencerse por su repentino interés por la salud de mis amigos. Obviamente que no hice ninguna indicación a nadie. El 90% de los invitados vivían en casas con jardines y tenían madres. Sabían que un pétalo caído es sinónimo de desmayo maternal. La fiesta transcurrió sin ningún inconveniente. El parque resultó ileso. Salvo que al gordo Fernando, un compañero de rugby, se le cayó un vaso de Coca-Cola sobre el parquet. Lo que es solo sinónimo de suspiro profundo. Cuando se estaban yendo los primeros invitados llegó Ezequiel.
que nunca había venido a ninguno de mis cumpleaños anteriores. Y caminó despacio entre las miradas de asombro de los parientes y las de curiosidad de mis amigos. Solo la abuela lo miraba divertida. Te perdiste la torta, le dije. No importa. Feliz cumpleaños, me dijo. Toma. Es para vos. Y me dio un paquete. Lo abrí. Era un compact disc. The Dire Straits. Brothers in Arms. ¿Hermanos en armas? Pregunté. Me miró de arriba abajo y sonrió. No. ¿Hermanos abrazados? 16 cuando solo quedaban los mayores y Mariano. Puse el compact. Yo no sabía quiénes eran los Dire Straits. Nunca los había escuchado. Mariano sí. Mientras charlábamos de otros temas que tenían y esas cosas. Se acercó mi padre. Música moderna. Dijo. Para luego agregar. Qué buen regalo. ¿No? Mi padre no escuchaba jamás música cuyo compositor no hubiera muerto hacía por lo menos 100 años. En casa no había rastros de otro tipo de música. Ni jazz. Ni tango. Nada. A mí. Creo que me gusta, le respondí. A mí también, agregó Mariano apoyándome. Ya se les va a pasar, afirmó mi padre dando por terminada la conversación. No sé. No recuerdo qué otras cosas me regalaron aquel año. Solo recuerdo el compact. No creo que eso sea importante. La memoria suele tender muchas trampas. Lo que sí es seguro es que mi padre no quería que yo me acercara a Ezequiel. Su nombre había sido tantas veces susurrado. Tantas otras callado. Que se había convertido en un enigma. En un misterio. Eso siempre es atrayente. El misterio. Desde los orígenes de nuestra cultura nos alimentamos del misterio. Las religiones de Occidente se basan en él. Están llenas de misterio. De cosas que son inaccesibles a la razón y deben ser objetos de fe. En un libro que leí a los 17. Pero que me hubiese gustado leer a los 12. Dice algo así como que el hombre necesita del misterio como del pan y el aire. Necesita de las casas embrujadas. De las personas innombrables. De las calles sin retorno que hay que esquivar. El misterio. Ezequiel se acercó. ¿Sigues siendo hincha de Racing? Sí. Te invito a la cancha el próximo domingo. Pasé todo el resto del domingo escuchando Dire Straits. Pensando si ir o no a la cancha. Me moría de ganas. Pero ir significaba asumir de una vez por todas que éramos hermanos para bien o para mal. Significaba que tal vez la confusión volvería. Mi abuela. Antes de irse. Me había dicho que tenía que ir. Que la pasaría bien. Que mi padre no pondría reparos. Yo no estaba tan seguro. El lunes en el colegio Mariano estuvo toda la mañana repasando la fiesta como si hubiese sido la suya. Tal vez él la sentía así. Estábamos tanto tiempo juntos desde tantos años atrás que algunos nos decían los mellizos. Y ante los demás mi cumpleaños era tan importante como el suyo. Mariano trató por todos los medios de convencerme para ir conmigo a la cancha. Pero afortunadamente no lo logró. A la tarde. En casa. Mi padre me llamó para jugar al ajedrez. Esta vez logré hacerle un poco más de fuerza y la partida fue más larga. Al terminar llegó lo que yo estaba esperando. Me enteré de que tu hermano te invitó a ver un partido de fútbol, me dijo. Sí. Papá, contesté con mi habitual facilidad de palabra. ¿Y tú quieres ir? Prosiguió. Me gustaría mucho. Tú eres un chico inteligente. No se te escapará que a esos lugares va cualquier clase de gente, e hizo una especial entonación en las palabras cualquier clase. Que además suele haber peleas y mucha violencia. Pero. El domingo Racing juega con Platense. No va a pasar nada. Noto que ahora eres un especialista en fútbol. Yo creí que tanto no te interesaba. Bajé la vista. No sabía qué responder. Nuestras discusiones siempre terminaban así. Yo hacía silencio y bajaba la vista.
Mi padre no volvía a hablar. Luego de unos instantes se levantaba y daba por acabada la cuestión. Siempre a favor suyo. Pasó un rato más y en el momento que se paró me armé de valor y le dije. Pero me va a llevar Ezequiel. Él me va a cuidar. No va a dejar que me pase nada. Ezequiel. Y fue él esta vez que hizo silencio y bajó la vista. Tú sabes muy bien, dijo luego de un instante, que nosotros no estamos muy de acuerdo con algunos aspectos de la vida de tu hermano. Que estamos, ¿cómo decirlo? Un poco distanciados. Así y todo quieres que te deje ir a ver un partido de fútbol con él. Sí, papá. Por favor, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Me miró un buen rato y dijo. Está bien. Te dejo ir. Pero no pienses que esto termina acá. Después del domingo vamos a tener una larga charla nosotros dos. Se levantó. Empezó a caminar para irse. Se dio vuelta y me dijo. No te olvides de esto. Los hombres son como los vinos. En algunos la juventud es una virtud. Pero en otros es un pecado,